Mi ponencia se titula Familia, Memoria Histórica y Compromiso en la Armonía del Silencio y Canícula de Lola Blasco, que son dos obras diferentes que tratan del tema de la familia y de la memoria, y vamos a ver dos maneras diferentes de presentarlo. El modelo familiar impuesto por el franquismo ha tenido un fuerte impacto en la sociedad española durante el siglo XX-XXI. Los intentos de mantenerlo y luego de romper con él han dado como resultado la ruptura de la unidad familiar. Tensiones internas, historias fragmentadas, olvidadas, silenciadas, forman parte de la herencia histórica de muchos españoles. El Pacto del Olvido, establecido por los partidos de izquierda y de derecha tras la muerte del dictador español Francisco Franco en 1975, pretendía establecer un consenso materializado desde el punto de vista jurídico por la Ley de Amnistía en 1977, a menudo denominada la Ley de Amnesia. Aunque las autoridades políticas han tardado en cuestionar esta relación con la memoria, que se podría decir mémoire empêchée, vamos a ver diferentes formas, la Ley de Memoria Histórica en 2007 y la Ley de Memoria Democrática en 2022, el teatro se ocupó de esta cuestión mucho antes. En 2006, el investigador alemán Wilfried Flöck destacó el concepto de teatro de la memoria para distinguirlo del teatro histórico. El teatro de la memoria pretende cuestionar los traumas del pasado y no ser una representación realista de los acontecimientos pasados, como es el caso del teatro histórico. Aunque las obras sobre el tema comenzaron a surgir en los años 80, fue en torno a los años 2000 cuando muchos autores empezaron a abordar la memoria histórica. Hemos citado aquí, muchos compañeros citaron a algunos autores como Leila Ripoll, Isaac Pascual, Sánchez Sinisterra, Juan Mayorga. En la década siguiente, propuestas de artistas más jóvenes volvieron sobre el pasado traumático que sigue habitando el presente de muchos españoles. Es el caso de Lola Blasco, reconocida dramaturga española, Premio Nacional de Literatura en 2016, y de sus obras La Armonía del Silencio y Canícula, que vuelve sobre la relación entre historia privada y historia nacional. Este interés hace de Lola Blasco una autora polifacética. Es también directora, actriz, docente, licenciada de la RESAC y defendió una tesis doctoral sobre la dramaturgia confesional, un acercamiento teórico y práctico bajo la dirección de Eduardo Pérez Rasilla. Pérez Rasilla subrayó en 2011 la calidad artística de la dramaturga, una de las dramaturgas más originales y prometedoras de su generación. La dramaturga ha publicado una decena de textos teatrales y ha estrenado una veintena de obras en total. Obras traducidas al polaco, italiano, al alemán, al francés y al inglés. Fue recompensada por el Premio Güero Vallejo en 2009. En 2011 y 2014 fue premiada dentro de su espacio de teatro contemporáneo. En 2014 recibió la beca de las dramaturgias actuales del INAEM para escribir precisamente Siglo mío, bestia mía, obra por la cual obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2016. En sus obras, Canícula, publicada en 2016, que es una obra que ha sido traducida al francés y publicada también en la colección de Les Solitaires Intempestifs. Esta obra ha sido montada por Vicente Colomar en la Sala de la Cuarta Pared de Madrid en 2015, mostrada como lectura dramatizada en el Festival de Teatro de Avignon y semi-montado en la Mousson d'été en 2017 y como lectura en la Comédie Française con la dirección de Marceau Deschamps-Segura y votada por el público como coup de cœur. Es una obra también que se montó en Bolivia. La segunda obra de nuestro corpus es La Armonía del Silencio, que fue publicada en 2016 y que se considera como una obra maestra por el trasfondo histórico importante y la denuncia que conlleva. Se estrenó en el Teatro Arniches en 2016 y se montó también en Madrid en el Teatro Español en 2016, justo en el momento en que la dramaturga le concedieron, digamos, el premio nacional. Para la investigadora Cristina Ross Berenguer, la especificidad de la escritura de Blasco consiste en tratar las consecuencias de la historia a través de los desposeídos, los excluidos, los desesperanzados, los obligados al éxodo y a los marginados, las víctimas.
Es decir, que muestra la actitud de los callados, los que observan, los que acatan, los que se dejan llevar y finalmente son llevados. En esta obra, la dramaturga revisita su pasado familiar, ya que se trata de una situación real, la de su familia y en particular de su abuela. La obra narra, La armonía del silencio, narra la historia de 3 generaciones de una familia apasionada por la música. Gira en torno a la lucha de 2 hermanos por recuperar un piano que perteneció a su abuela durante la Guerra Civil. Esta búsqueda saca a luz episodios importantes de la historia nacional, en particular el bombardeo de la ciudad de Alicante, porque Blasco es alicantino. Pero también tristes episodios de la historia mundial, Hiroshima, Auschwitz. Esta obra, ambientada entre la preguerra y la posguerra, denuncia los abusos de poder, el silencio que se impuso tras estos episodios traumáticos. El silencio, esta incomunicación, también estos elementos aparecen en la obra Canícula, obra sobre un grupo de hermanos. La escena tiene lugar a puerta cerrada, en plena ola de calor, en un hospital. Entonces vemos la diferencia entre una obra más con diferentes espacios y una obra cerrada. Los intercambios de los personajes están marcados por un modelo de familia heredado de la sociedad franquista. Esta herencia patriarcal, racista, sexista, condiciona trágicamente las relaciones familiares y pone de manifiesto los males de la sociedad actual. Estos males son las consecuencias de lo que llama Blasco la familia-estado, que ha impuesto durante décadas una visión patriarcal de la sociedad. ¿En qué medida la representación de las historias familiares en el teatro español se hace partiendo de fragmentaciones, escisiones internas a las familias o de fragmentaciones temporales que interrogan la historia oficial? El compromiso artístico de Blasco plantea la reflexión de las relaciones que puedan existir entre historias privadas y la macrohistoria colectiva, haciendo resaltar la cuestión de la memoria histórica. Se trata de explicar cómo la célula última extrapola la representatividad del funcionamiento nacional. Estas son las 2 obras de las cuales os estaba hablando. Voy a proponer 2 momentos. Voy a empezar con la primera obra, que es Canícula, para darnos algunos elementos. No sé si me dará tiempo para explicaros de manera más pormenorizada la segunda, pero únicamente para ver los puntos comunes y las diferencias de tratamiento de esta temática. Entonces, Canícula se presenta como una parábola, como modalidad de representar las fragmentaciones familiares. La nota que precede la obra da indicaciones precisas sobre la escenografía ideal según la dramaturga. En la escena hay 3 espacios: el interior de la habitación de hospital, donde está el tercero en la cama, la puerta de la habitación en cuyo marco y a cada lado se encuentran la una y la otra, y la sala de espera del hospital, en la que hay un sofá encarado hacia la puerta de la habitación del enfermo. Tras el sofá hay una ventana por la cual se ve el mundo. La escenografía ideal de mi mente, el marco de la puerta, enmarca de forma imposible toda la escena como si fuera un retablo. En la obra no hay dramatis personae, ahora bien aparece claramente en esta nota algunos elementos esenciales para la organización espacial de los protagonistas. Aparecen en espacios separados y a la vez contiguos. En espacios cerrados, el campo léxico de la enfermedad resalta claramente la nota y permite plantear el malestar inherente que va a aparecer a lo largo de esta obra. Estamos en un hospital con un enfermo, primer personaje en ser mencionado. Las 2 hermanas, la una y la otra, enmarcan la puerta como si fueran ángeles de la guardia. La disposición escénica ideal deja entender ya el sistema de cajas chinas y la serie de paralelismos que estructura las escenas de la obra. La espera indeterminada contribuye al malestar y nos hace pensar en el principio de En attendant Godot de Beckett, una referencia implícita al teatro del absurdo que se nota en profundidad en la obra. La referencia final al retablo podría interpretarse como la representación o presentación de un cuadro familiar. La definición de la RAE nos invita a esta pluralidad de lecturas. La puerta hace de marco global a esta escena familiar, en un espacio público cerrado. Además de la atmósfera inquieta creada por el espacio exiguo,
se percibe otra dificultad, el calor abrumante que se debe, como indica el título, a una canícula. Los tres espacios, el de los hermanos, de las gemelas y del hermano enfermo, simbolizan tres niveles de incomunicación claramente enmarcados. La frontera entre los espacios aparece tan rígida como la frontera de la sociedad heredada por el franquismo. En cierto sentido, se trata de representar la enunciación de un conflicto familiar heredado del periodo franquista. Las divisiones y rupturas que marcan las historias familiares españolas son el espejo de las divisiones políticas. La familia ha sido el receptáculo de tensiones de poder que siguen marcando la sociedad actual. Entonces, el subtítulo marca de manera clara la relación con lo que decía, con este género un poco híbrido, que es la parábola. El subtítulo es Evangelio apócrifo de una familia y de un país. La estructura de la obra es, bueno, como decía, tenemos espacios cerrados, pero de manera paradójica, la estructura de la obra invita a la imaginación, a la reflexión, es decir, a abrir espacios, abrir cajas, para retomar la idea de la compañera anterior. La referencia al principio de esta referencia religiosa aparece en todos los subtítulos de la obra, excepto la escena 8 titulada Cabeza en la pica. Según Renaud Faget, la pique es un símbolo importante de soberanía y también de lucha por la igualdad. Y veremos que dentro del compromiso de la autora son elementos importantes. Es una escena céntrica, entonces llama la atención esta ausencia de subtítulo relacionado con la dimensión religiosa. En las demás aparecen subtítulos precisamente con mandamientos religiosos. Por ejemplo, en la primera escena, el subtítulo es el siguiente: el que se irrite con su hermano será llevado a juicio, el que insulte a su hermano ante el Tribunal Supremo, el que le injurie gravemente será llevado a fuego. Nos invita a proponer otra lectura del espacio, es decir, el espacio que podría ser el del juicio final, el infierno, el que se invita a las personas a rendir cuentas o ajustar cuentas. Esta hipótesis queda confirmada al principio de la primera escena. Entonces, ese es el principio de la primera escena, el hermano mayor. Entonces vemos claramente que no hay nombres. Vamos a volver sobre esta apelación de los personajes, que es muy importante en esta obra. Hace un sol de justicia, el de en medio, de justicia, sí, el menor, sí, de justicia, el mayor. Hace un sol de justicia, sí, sí, de justicia. Entonces tenemos una repetición un poco absurda, ¿no? En esta primera escena, que crea la ausencia de comunicación y eso que los personajes están comunicando. El proyecto estético de Blasco consiste precisamente en ajustar cuentas con el pasado, como indica Inma Garrin, cuestionando las ideologías políticas que se impusieron en el seno de la familia y denunciando, cito, la barbarie y los abusos de poder. En total, la obra consta de 8 escenas y un epílogo. Los títulos corresponden por lo general a términos generales, a vínculos familiares. La primera escena se titula Los hermanos, la segunda Las hermanas y la tercera El tercer hermano, que corresponde también con la organización espacial. Los hermanos son personajes designados por el lugar que ocupan en la fratria, el mayor, el de en medio y el menor. En cuanto a las hermanas, no tienen nombre, se denominan la una y la otra, definición que les reifica y al mismo tiempo les da un carácter universal. Si aparecen únicamente en la escena 2, ya desde la escena primera, los hermanos se refieren a estas hermanas. Las designan como perros que custodian la puerta de la habitación del hermano enfermo. Esta comparación lleva al hermano mayor a hacer una analogía entre el espacio custodiado por las hermanas y el infierno. Vemos aquí entonces la referencia también en la mitología griega de Cancerbero, es decir, este perro con 3 cabezas al que nos remite también el título de la obra. Estos mismos personajes femeninos son los que van a cerrar la obra y dan un mensaje precisamente de cambio y de esperanza. Es decir, que si a primera vista entonces la relación entre canícula y la referencia mitológica que os decía nos hace pensar que en realidad las principales protagonistas de la obra son las mujeres.
Y este también entronca con el compromiso con respecto a las mujeres de Lola Blasco. Uno de los personajes, otro rasgo importante, es la referencia al teatro dentro del teatro, que aparece en esta obra, en particular con un personaje, la Una, que hace de dramaturga investigando para escribir una obra. La Una, anota en su cuaderno, profecía sí, la otra, ¿qué estás haciendo? La Una, un estudio, la otra, ¿un estudio sobre mí? La Una, sobre la familia, la otra, ¿por qué? La Una, escribo, la otra, el qué, nuestra historia, la otra, vale. Entonces, este proceso de teatro dentro del teatro permite, como indica Pavís, dejar emerger la realidad. La ilusión se convierte en realidad. Esta metateatralidad cobra también una dimensión grotesca, porque en la escena siguiente los hermanos también quieren entender lo que está haciendo la Una, tomando apuntes, y la respuesta que les da no les parece también muy curiosa, es decir, que se conforman con lo que les está diciendo. Las relaciones entre el grupo de los hermanos y las hermanas aparecen como relaciones tensas. Las hermanas quedan calificadas por términos como perras, rabiosas. También dejan entrever unas relaciones impuestas por el sistema franquista. La mujer tiene como principal función la de servir. Lo vemos claramente, bajo el franquismo. Hay que recordar que bajo el franquismo la mujer era considerada como una menor al servicio del hombre, y podemos referirnos, por ejemplo, a la guía de la perfecta esposa y la propaganda también alimentada por Pilar Primo de Rivera. Entonces, en este fragmento, por ejemplo, de la escena 3, vemos un intercambio entre los diferentes personajes. La cuestión que se plantea es la de acercarse a la habitación en la que se encuentra el tercer hermano, que es una habitación cerrada. No se sabe muy bien de qué sufre, pero una de las ideas es decir a las hermanas, pedirles a las hermanas que se acerquen, digamos, a esta habitación, porque los hermanos tienen miedo. Las referencias también al papel que tiene que ocupar la mujer en la sociedad. Cito aquí un fragmento: los enfermos, los niños, los ancianos, la otra, los enfermos, los niños, los ancianos, ¿qué? El mayor, los enfermos, los niños, los ancianos son un trabajo femenino, etc. Este intercambio termina, como lo vemos en la acotación, por un rodillazo, y da también una dimensión grotesca, porque finalmente los hermanos se asustan, tienen miedo a su hermana. Vemos también en la foto de abajo un momento importante en que los hermanos se están escondiendo detrás de las hermanas porque tienen miedo. Por otra parte, se quedan sentados mientras que las hermanas se quedan de pie a lo largo de la escena. Entonces vemos claramente a nivel de la escenografía las diferencias perceptibles. En cuanto al último hermano, aparece en la tercera escena. Pero desde la primera escena se refieren a este hermano. Sufre de una indisposición y no se puede ver. Primero se percibe a través de su voz, porque está llamando la atención a sus hermanos, pide auxilio, pide ayuda. Lo interesante es la transformación de este protagonista, que pasa de una visión, de una representación de Cristo, porque hay referencias religiosas importantes en la obra. Por ejemplo, en la escena número 5 se refiere al Calvario, y se convierte en un personaje diabólico. Cabe recordar que este sistema de inversión nos hace pensar en lo grotesco, lo específico de lo grotesco, en particular en la cultura cómica medieval. Si a priori Canícula aparece como una obra grotesca, tras la risa se esconde en realidad una alta reflexión sobre la figura del loco, que la dramaturga reactiva también en otra obra, con la figura del Quijote, en una antología de mujeres escritoras que se titula Escenarios en crisis. Los padres aparecen como una referencia importante en la obra, y el hermano mayor se plantea ya desde el principio de la obra como figura patriarcal, es decir, como legítimo heredero de este patriarcado, y se impone de esta forma en los diálogos. Pero vemos claramente que desde el punto de vista de los actos, estas palabras quedan, digamos, cuestionadas fuertemente.
Otra reflexión que plantea Lola Blasco es la relación entre los límites, digamos, entre el bien y el mal. En otra obra suya, La música y el mal, nos recuerda, por ejemplo, que es difícil, digamos, plantear claramente los límites entre estos dos elementos. El mal puede lindar con el bien. Por ejemplo, se refiere en esta obra a los nazis que escuchaban música, arte, digamos, y que por la tarde mataban a judíos. Las referencias a la justicia se multiplican a lo largo de la segunda escena como un leitmotiv en la obra. Como decía, lo característico de esta obra es la ausencia de comunicación, de intercambios. Es interesante ver la réplica, por ejemplo, anterior del hermano, en el que, sí, el hermano mayor en la primera escena impone el silencio. El mayor: no es de esas nuestra familia. En nuestra familia no se habla, se pone la tele mientras se come para no tener que hablar. El del medio: se pone la tele, sí. El menor: sí, todo el día la tele puesta. Se ve claramente entonces la televisión como un medio para colmar el vacío dejado por los humanos y añade, digamos, una frialdad a la situación. Al contrario, las hermanas, que son hermanas gemelas, se jactan en la segunda escena de comunicar, y eso desde el útero. El hermano impone también una ausencia de comunicación verbal. Cuando el tercer hermano pide a gritos abrazos, el hermano mayor se niega rotundamente. Esta comunicación y no comunicación acaba como una forma grotesca, es decir, la comunicación de las gemelas por medios de auriculares, y eso que están en un espacio muy reducido. Ahora me gustaría dar algunos elementos sobre la segunda obra, La armonía del silencio, que es otra propuesta precisamente de la reflexión sobre la historia familiar y la historia oficial. En esta obra lo que me llama la atención es la dimensión, digamos, de fragmentación. Esta obra plantea la historia siguiente: dos hermanos que, como decía, quieren recuperar un piano que pertenece a su abuela. Yo he podido intercambiar con Lola Blasco, y eso le pasó concretamente porque su hermano tenía que proceder a una mudanza y en ese momento se dieron cuenta de que era el piano de su abuela. Y entonces empezó un recorrido para recuperar el piano de la abuela, que es un objeto que se ha convertido finalmente, hablábamos de caja, se ha convertido en la caja que había que recuperar para poder saber lo que había pasado con este pasado durante la Guerra Civil. Entonces, la armonía del silencio, en este sentido, la armonía del silencio es una dramaturgia histórica, en particular en la línea teórica de Buero Vallejo, es decir, que bucea en el pasado con la voluntad de plasmar problemas actuales. La memoria individual de una familia sirve de punto de partida para una reflexión sobre la memoria colectiva. En un artículo en 2006, Manuela Fox, en este artículo titulado Recuerdo de la Guerra Civil en el Teatro Español del siglo XXI, explica la metamorfosis del teatro combativo y político, en el que se buscaba arrojar luz sobre lo soterrado durante el franquismo hacia un teatro de asunto histórico o teatro de memoria. Recordar, denunciar la barbarie, no olvidar, es precisamente a lo que apela el personaje, el protagonista, Dolores, que es el alter ego de la dramaturga. Durante su recorrido hacia la recuperación del piano, la protagonista nos da a ver el entorno alicantino, un entorno que dibuja una sociedad marcada por idearios burgueses y proletarios. Las palabras de Dolores conducen a su hermano a una geografía alicantina llena de señas históricas. Por ejemplo, os pongo aquí una cita: esto que ves ahora, deshechos, maltrechos, furiosos a planos, no lo olvides nunca, pase lo que pase, son lo mejor de España. Entonces, lo más importante es el desfase y al mismo tiempo la complementariedad entre la música y el silencio. Yo me refiero a la música y a su silencio. Esta pieza comienza con una respiración, como la vida. Escucha el silencio, su armonía.
Ese es su abuelo, indica a su abuelo le está indicando la importancia del silencio y representaba en aquel entonces el bando conservador. Entonces el silencio es una manera para el poder político de imponer también su identidad. El compromiso artístico, todos estos elementos en realidad entroncan, digamos, con el compromiso artístico de Lola Blasco. Para llevar a cabo este compromiso, la dramaturga pone en marcha lo que llama fábulas políticas. Es decir, que se trata para la dramaturga de utilizar la fábula como elemento potencial para poder romper con el silencio heredado y dar voz a esta violencia, a esta barbarie tapada. La dramaturga se interroga sobre precisamente el compromiso que tiene como mujer en la sociedad española y la dificultad en España de poder difundir obras políticas con un compromiso bastante marcado. Ella se refiere en una entrevista, por ejemplo, a Angélica Líder y Rodrigo García, que gozaron, digamos, de una mejor recepción en Francia, por ejemplo, que en España. Este compromiso artístico está estrechamente relacionado también con un compromiso para con las mujeres. En las dos obras, como decía, las mujeres aparecen como protagonistas esenciales, protagonistas como que son portadoras, digamos, de una forma de optimismo, de esperanza, de luz. Al final de la primera obra se ve que la protagonista aparece la luz de las mujeres, por ejemplo. En la armonía del silencio se empieza con el diálogo con los hermanos y se acaba con el diálogo de las hermanas gemelas, y una de las hermanas gemelas desvela a la otra que está embarazada de una niña, entonces que es algo como esperanzador. Aquí os he puesto una cita de Lola Blasco que me parece bastante rotunda. En una entrevista en El País decía: lo de ser joven se arregla, lo de mujer no, poniendo de realce, digamos, las dificultades a las que tuvo que enfrentarse. Dificultades también como artista, es decir, hay que pensar en el lugar que ocupan las mujeres en el panorama dramatúrgico español. Entonces es una denuncia amplia que entronca también con un mensaje universal. En la puesta en escena que propusieron de la armonía del silencio, que dirigió la propia Lola Blasco, había fotos, imágenes de conflictos de Siria y de otros conflictos, relacionando también esta dinámica, diciendo que finalmente la buena recepción que ha podido gozar de su obra en Francia está estrechamente relacionada con una obra abierta, que al mismo tiempo pone de manera clara, digamos, un trasfondo muy español, pero que abre potencialidades y reflexiones sobre los conflictos que alimentan la sociedad actual. Me gustaría terminar con una cita de Paul Ricoeur a propósito de estas relaciones entre el pasado y el presente y estos va y vienes entonces entre estos dos espacios. Nos dice Ricoeur, está abogando por un alegato a favor de la memoria como matriz de la historia, en la medida en que sigue siendo el guardián de la problemática relación representativa del presente con el pasado. Gracias por vuestra atención.